¿Cómo están? Un gusto en saludarlos. Me presento, mi nombre es Alejandro Nava Alonso. Actualmente curso la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la UVEG. El número de mi matrícula es el 2302-6463. El módulo que actualmente estoy cursando es el de Juicios de Amparo 1. El nombre de mi asesor es la licenciada Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Y el siguiente ejercicio corresponde al reto número 2 del módulo de juicios de amparo denominado la jurisprudencia. Bien, ¿en qué consiste este reto? Se nos presentan tres estudios de casos, el cual hay que analizar y existen algunas interrogantes en el cual hay que desarrollar y dar respuestas a los planteamientos de las mismas. Bien, la primera interrogante a la cual daremos respuesta indica lo siguiente. Señala qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Recordemos que cuando se habla de métodos de integración nos referimos al método de reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios. El caso 1 que se observa en pantalla corresponde a la tesis primera diagonal J 102 diagonal 2011 con el rubro Facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Muy bien. Analizando esta jurisprudencia, debemos tener en claro que el fundamento de jurisprudencia se encuentra regulado en los artículos 94, 103 y 107 de nuestra Carta Magna, así como la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, hay que tomar en consideración que la Ley de Amparo ha sufrido algunas modificaciones y tomando en consideración el caso 1, en los precedentes se observa que dicha jurisprudencia se hizo válida en septiembre del 2011. Por lo tanto, en la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de junio del 2011, que era la Ley de Amparo entonces vigente, en sus artículos 192 y 193 fundamentaba lo que era la jurisprudencia. Como podemos observar, en el artículo 193 de la Ley de Amparo, en su segundo párrafo, indica: las resoluciones de los tribunales colegiados de circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que integran cada tribunal colegiado. Ahora bien, esto es desde mi punto de vista, ¿eh? Creo que en aquella ley de amparo que se encontraba vigente, creo que no era muy clara, ya que no especificaba el método de integración. Sin embargo, cuando salió la nueva ley de amparo publicada en el Diario Oficial de fecha 2 de abril del 2013, en su artículo 215, que tenemos en pantalla, ya establece que la jurisprudencia se da por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción. Y en su artículo 224, como podemos observar, indica que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario.
Por lo que, regresando al caso 1, podemos observar que los criterios que originan la jurisprudencia, es decir, aquí en el cuadro que tiene las flechas en color verde, ahí se puede observar que se encuentran citadas las 5 sentencias que originaron esta jurisprudencia, así como las votaciones y los órganos que la emitieron. De este modo, puedo concluir y dar contestación a la interrogante 1, que el método de integración que utilizaron fue el de reiteración. Ok. Continuando con la interrogante 2, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fue publicada la jurisprudencia. Bien. Dando una pequeña introducción, las épocas del Semanario de la Federación son los periodos en los que se agrupan las jurisprudencias y las tesis. Y esto se da por la evolución que ha tenido nuestro sistema de derecho mexicano a través de las reformas constitucionales. Dichas épocas se dividen en 2 periodos, como podemos verlo aquí en pantalla. El primer periodo es denominado jurisprudencia histórica, y el segundo periodo se le llama jurisprudencia aplicable. Como podemos observar, la jurisprudencia histórica, que es del primer periodo, abarcan 4 épocas. La primera época abarca de enero de 1871 a diciembre de 1875 y culmina en la cuarta época, que es de enero de 1898 a agosto de 1914. Ahora bien, el segundo periodo está conformado por 8 épocas, que da inicio en la quinta época, que abarca de junio de 1917 a junio de 1957, y y pues abarca hasta la 12ª época, que es la que actualmente estamos llevando, que abarca del 1 de septiembre de 2025 a la fecha. Ahora bien, por lo tanto me voy a regresar un poco al caso 1. En el apartado de precedentes indica que la fecha de la jurisprudencia es en septiembre del 2011. Si regresamos al recuadro que le estaba presentando anteriormente, se indica que la jurisprudencia inició en septiembre del 2011. Podemos observar que fue creada en la 9ª época, que abarca del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre del 2011. Por lo tanto, mi respuesta a la interrogante número 2, que indica que en qué época del Semanario Judicial de la Federación fue publicada la jurisprudencia, mi respuesta es la 9ª época. Y pues bueno, perdón, voy a regresar un poco. Y finalmente, la pregunta 3 del caso 1 dice así: indica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Bueno, es importante comentar que la Ley de Amparo tuvo modificaciones hace unos meses, por lo que el artículo 223 al que hace referencia la pregunta pues fue derogado. Sin embargo, hay que seguir la secuencia ya sobre esa ley, pues es conforme se creó la actual
ley de amparo vigente. Ahora bien, esta nueva ley de amparo entró en vigor el 13 de marzo del 2025 y en su artículo 216 indica que la jurisprudencia por precedentes obligatorios se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno. Por lo tanto, con la nueva reforma se eliminó el sistema de salas para efectos de precedentes y solo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede emitirlos. Y en su artículo 222 indica que requieren votación de 6 ministros. Ahora bien, dando contestación a la interrogante de que si cumple el requisito establecido, pues desde mi punto de vista es que ya no lo cumple porque ya no aplica. Las salas dejaron de generar precedentes. Sin embargo, creo que debe mantener la validez como jurisprudencia obligatoria. Esto hasta que sean sustituidas por uno nuevo de los criterios de pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, continuamos con el caso 2, el cual la interrogante dice así. Identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A diagonal J 93 diagonal 2013 10A fuera sustituida por la jurisprudencia 1A diagonal J 78 diagonal 2018 10A, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, para entrar un poco en contexto de esta jurisprudencia, pues nos habla de la interpretación de las legislaciones penales de los estados de Chihuahua y Durango, el cual indica que, que una persona puede pedir un amparo cuando el juez lo cita a una audiencia, es decir, a una audiencia de un proceso penal. Y, y este, al no presentarse, pues indica que transgrede el derecho de libertad. Sin embargo, pues surgió una nueva jurisprudencia con una nueva reflexión, indicando que no transgrede ningún derecho de libertad, toda vez que se trata solamente de un llamado a una audiencia inicial para formalizar la investigación que se tiene en su contra y no como tal una detención. Ahora bien, el fundamento constitucional lo podemos ver fundamentado en el artículo 94, en su párrafo 11º de nuestra Carta Magna, que indica: la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución y las normas generales, así como los requisitos para su interrupción. Ahora bien, me voy a basar en la vigente ley de amparo que fue publicada el 13 de marzo del 2025, ya que pues no hay una modificación muy marcada, es decir, en realidad yo creo que no hubo ninguna modificación respecto a la ley anterior que fue publicada en abril del 2013. En su artículo 228, este, podemos, podemos verlo fundamentado, ya que, bueno, aquí tengo que hacer una mención importante,
el término de jurisprudencia por sustitución pues fue derogado y pasó se convirtió y la ley lo llamó como se le conoce actualmente como interrupción de jurisprudencia. Entonces, como lo podemos ver en el artículo 228, que es el capítulo quinto denominado interrupción de la jurisprudencia, en su artículo 228 indica que los tribunales no estarán obligados a seguir sus propias jurisprudencias. Sin embargo, para que puedan apartarse de ellas, deberán proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio del criterio. En este caso, interrumpirá la jurisprudencia y dejará de tener carácter obligatorio. También, también podemos verlo fundamentado en el artículo 61, del capítulo séptimo, que habla de la improcedencia del juicio de amparo y pues bueno, ahí hay varios apartados en donde se puede apreciar los términos en que es improcedente los juicios de amparo. Y regresando a la pregunta, pues identificar cuáles son los razonamientos para que pudiera interrumpirse, que es llamado correctamente la interrupción de la jurisprudencia. Pues en primera instancia, pues uno de los razonamientos es porque no hay afectación directa a la libertad, es decir, es un simple citatorio a audiencia que no implica detención, ya que solo es un acto probatorio del proceso penal. Otro de los razonamientos es que es un acto procesal probatorio, ya que solo tiene como objetivo iniciar el procedimiento penal. Otro razonamiento es que garantiza los derechos del imputado, es decir, la audiencia inicial es precisamente el momento en donde se le dan a conocer formalmente los cargos y las defensas que puede ejercer. Y como último razonamiento, pues es la correcta aplicación del artículo 61 de la ley de amparo vigente, que habla acerca de la improcedencia del juicio de amparo. Prácticamente esos fueron los razonamientos por la cual se pudo interrumpir la jurisprudencia y sustituirla por una nueva. Ahora bien, regresando al caso, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Bueno, regresando al cuadro, nos indica que esta jurisprudencia del caso 2 pues, fue creada en diciembre del 2018. Entonces, viendo aquí en la pantalla el Semanario Judicial de la Federación, podemos observar que en la 10ª época abarca del 4 de octubre del 2011 al 30 de abril del 2021. Por lo tanto, la respuesta correcta al interrogatorio es la 10ª época. Continuando con el caso 3, la interrogante indica, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Bueno, la jurisprudencia que se encuentra en pantalla es la tesis P/J 145/2000, que fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación en diciembre del 2000. En el rubro menciona que la jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. Y de acuerdo a la interrogante que nos indica que para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia, pues bueno, en el artículo 2017 de la vigente Ley de Amparo publicada el 13 de marzo del 2025, indica en su artículo 217 que establece que las jurisprudencias de pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales del país, llámese tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito, tribunales locales y autoridades administrativas. La siguiente interrogante del caso 3 indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Pues bueno, de acuerdo al Semanario Judicial de la Federación, que fue en diciembre del año 2000, si regresamos rápidamente a la tabla, podemos ver que corresponde a la novena época que abarca del 95 al 2011. Por lo tanto, la contestación a la interrogante del caso 3, la respuesta es novena época. Y bueno, ya para concluir, damos lo que son las conclusiones acerca del reto. Pues bueno, en primer lugar, la jurisprudencia representa una fuente formal del derecho indispensable para la correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas mexicanas. Su existencia asegura que los tribunales y autoridades actúen conforme a los criterios uniformes. Esto provocará que se fortalezca la certeza y la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. En segundo lugar, considero que su utilidad radica en que permite llenar los vacíos legales y precisar el sentido de las disposiciones que resultan ambiguas o insuficientes, sin que ello implique una invasión de las facultades legislativas ni una violación al principio de irretroactividad de la ley. De esta manera podemos decir que la jurisprudencia actúa como un mecanismo de armonización entre la ley y la realidad social, adaptando el derecho a las nuevas circunstancias sin alterar la esencia. Y finalmente, su obligatoriedad establecida en la nueva Ley de Amparo en su artículo 217 al 219, pues garantiza la coherencia del sistema judicial mexicano al imponer criterios vinculantes a todas las autoridades. Por lo tanto, la jurisprudencia no solo constituye un instrumento técnico de interpretación, sino que también es un pilar fundamental para la consolidación del Estado de Derecho y la protección efectiva de los derechos humanos. Y pues bueno, con esto damos pues concluido este reto. Muchas gracias, nos vemos la próxima.